Buenas noches. Vamos a hablar de Alexander Dugin y de la cuarta teoría política. ¿Quién es Alexander Dugin? Vamos a empezar con una introducción. Primero, esta introducción la vamos a dividir en tres partes. Una ubicación geopolítica del personaje, una ubicación metapolítica y la tercera parte, 7 consideraciones, 7 pinceladas preliminares sobre la relevancia que puede tener la obra Cuarta Teoría Política. En los sucesivos vídeos, Dios mediante, pues trataremos de manera exhaustiva y pormenorizada el grueso de esta obra, capítulo a capítulo prácticamente, enfocándolo en temáticas de importancia metafísica de nuestra época. Vamos a empezar con esta introducción. ¿Quién es Alexander Dugin? Esta pregunta biográfica y su ubicación geopolítica la replanteamos así. ¿Quién paga a Dugin? A Dugin le paga Konstantin Malofeyev, que es uno de los oligarcas rusos, pero en este caso putinistas, partidarios del Kremlin. Él es el dueño de los portales catejón.com y geopolítica.ru, que son los portales que ubican los artículos de Alexander Dugin. Además, este es un banquero multimillonario que también financia a Hazte Oír, a Vox, a los Fratelli d'Italia de Meloni, Citizen Go, de otra organización ultraconservadora, y toda clase de lobbies de extrema derecha occidentales, curiosamente, o no tan curiosamente. El Parlamento Europeo pues pudo descubrir estas partidas, estos talonarios de este oligarca que financia a toda la extrema derecha occidental, y entre ellos a Dugin. Y las webs que alojan, que hemos mencionado, a Dugin y al duginismo. Konstantin Malofeyev. De hecho, fue este mismo empresario, este mismo oligarca, el que hizo el comunicado de pésame oficial como representante. Tan cercano es a la familia Dugin cuando hubo el asesinato lamentable de Daria Dugina, la hija de Dugin. Segundo punto, para adentrarnos en la ubicación biográfica, pero en un sentido geopolítico. Luego trataremos la metapolítica de Dugin. Su primera esposa fue Eugenia de Brianskaya. Eugenia de Brianskaya ha sido y es la principal activista, promotora de los lobbies LGTB. Ella misma se define como lesbiana, a pesar de que fue la primera esposa de Dugin. Tuvieron un hijo en común al que le puso en honor del homosexual Rimbaud el nombre de Arthur, en honor de Arthur Rimbaud, el poeta que, por cierto, vivió en Etiopía y decía allí que pedía que le enviaran un Corán. A pesar de todo, era bastante islamófilo, Rimbaud, el poeta. De Brianskaya era hija natural, hija ilegítima de un jerarca jefe del partido soviético. Decíamos que de Brianskaya, la primera esposa de Dugin, es la principal promotora del lobby LGTB para que en Rusia se modifiquen las actuales leyes y se declaren derechos a estos grupos que ahora carecen de ellos en Rusia. Curioso que esta fuera la primera esposa de Dugin y que pusieran a su hijo en común el nombre en tributo a Rimbaud de Arthur. Era hija, decíamos, hija ilegítima del jefe del Partido Comunista Soviético en Moscú. De ahí
eso explica su poderosa red de influencias. Luego veremos que Dugin también nace de ese Deep State. Pero nos dice una cosa curiosa de Brianskaya, y es que tanto ella como Dugin pertenecían, esto ella lo ha testimoniado, al círculo Yuzinski, que era un grupo literario, filosófico, que trabajaba sobre el estudio de Guénon Évora y sobre todo Crowley, Crowley, el satanista. Y este círculo era conocido, nos dice Debrianskaya, por ellos mismos, por los miembros del círculo, como la Orden Negra de las SS. Y Dugin, el nombre que utilizaba como miembro del círculo, el seudónimo que utilizaba era el del nazi Hans Sievers, miembro de la Ahnenerbe, del grupo de arqueología y esoterismo nazi del Tercer Reich. Aquí vemos la conexión del Tercer Reich con el Cuarto Reich que, como veremos en esta serie de vídeos, prepara Dugin y el duginismo. Círculo Yuzinski, organización que ha sido calificada por muchos como un grupo esotérico satánico, satanista. La primera esposa de Dugin y Dugin pertenecían a este grupo. Curiosamente también uno de los primeros maestros de Dugin, que era el musulmán, curiosamente, ruso Haidar Jamal, que fue director de este grupo, de esta secta, y Dugin se familiarizó con las doctrinas del ariosofista Hermann Wirth, el teórico del matriarcado, como fuera Ludwig Klages, en oposición al patriarcado semita. Fue desautorizado por los oficialistas nazis, entre ellos Rosenberg, que le atacan el mito del siglo XX, pero representaba una ala minoritaria dentro del Tercer Reich de un feminismo y defensa de un matriarcado ariosofista y paganizante, frente a Rosenberg, que defendía un patriarcado eh, en la misma trinchera pagana, pero patriarcal. Dugin, en su obra que vamos a comentar en esta serie de vídeos, La Cuarta Teoría Política, cita a Hermann Wirth y reivindica su defensa del matriarcado. Veremos cómo se relaciona esto con la ideología de género que defiende Dugin, igual que la llamada izquierda woke. Y no nos debería extrañar, dada su querencia por Hermann Wirth, y no nos debería extrañar tampoco, dada su matrimonio con esta activista LGTB de Brianskaya, que formaba parte de esta secta satánica, igual que lo hiciera él. Dugin, tercera consideración, Dugin mismo era, cuarta consideración, perdón, era hijo de un coronel general de la inteligencia militar soviética. Por eso Dugin dijo esta frase en referencia a Perinçek, el jefe del Partido de los Trabajadores Turcos, que ha refundado el partido y ahora se llama Partido Patriótico. Perinçek es el dirigente también de un grupo, de una secta llamada Ergenekon, perdón, que hace referencia a los mitos panturianos turcos, del nacionalismo turco, ancestral, el chamanismo, los aborígenes paganos de esta raza mongol turca originaria y kemalista, seguidores de Kemal Atatürk. Este grupo dio un viraje finalmente a posiciones a favor de Erdogan, que al principio eran críticos, su grupo formado por militares, por el Deep State de Turquía. Los militares siempre han oscilado al kemalismo y al laicismo, y este es uno de los principales interlocutores en el mundo exterior. Luego veremos que los otros son la extrema derecha occidental de Dugin, ¿no? De este personaje, de Perinçek, dijo Dugin la siguiente frase, que abrimos comillas, dijo, del mismo modo que yo soy Deep State, que yo soy el Estado profundo de Rusia, Perinçek es también Deep State, Estado profundo turco. Así él mismo reconoció cómo hasta qué punto está intrincado Dugin como su primera esposa en el Estado profundo ex soviético y que continúa siendo exactamente lo mismo en Rusia, ese poder soviético del que también proviene, de otros, Putin.
Dugin fue asesor de Naryshkin, que fue ministro de Exteriores del Partido Rusia Unida, el partido de Putin, y miembro del partido Rusia Unida, y fue también asesor del presidente de la Duma estatal rusa, que era Seleznyov. Es decir, está conectado, aparte de que su libro sobre geopolítica, uno de los primeros libros, el más célebre después de este que comentaremos, la serie de vídeos de la cuarta teoría política, su libro sobre geopolítica pues es obra de estudio en el ejército ruso actualmente. Otro dato importante para ubicar al personaje es que crea el programa del Partido Comunista de Ziuganov. Apuntaremos, lo iremos también a continuación, que funda también el Partido Nacional Bolchevique con Limonov, famoso personaje ahora por la película que se ha hecho y por el libro que en su momento tuvimos a bien de leer, de Carrier, de origen ruso, por cierto, y si no nos equivocamos, descendiente de otro Carrier también de origen ruso, pero ya afincado en Francia en el siglo pasado, que era íntimo de Papus, del ocultista Papus. Este Carrier es el que hizo el libro sobre Limonov, de autoficción, y al que entrevistó, conoció en persona, etcétera, y está muy familiarizado con el mundo ruso. Pues con Limonov, con este personaje, funda Dugin el partido nacional bolchevique, todavía reivindica esta idea del nacional bolchevismo en su libro La Cuarta Teoría Política. De hecho, la Cuarta Teoría Política no deja de ser un desarrollo, una profundización del que fuera el manifiesto nacional bolchevique, que escribió para aquel entonces. De esto con un lema lo resumía, de unir a Ébola con Marx. Luego finalmente el último partido que fundara es el Partido Euroasiático, al que se vincula este personaje turco que hemos mencionado anteriormente, el Partido Euroasiático, y escribe el Destino Manifiesto, Dugin, al que cita también en su libro Geopolítica, y que parece una expresión que es un émulo del Destino Manifiesto de la doctrina Monroe y de este neoevangelismo americano actual. El partido Pamiat, con su amigo, su maestro musulmán de esta secta satánica que habíamos mencionado, el círculo Yuzinski, en principio, según informaciones, disculpen si nos equivocamos, que Heidat Yamal también pertenecía a ese grupo. Invitamos a que cada uno lo verifique. Pero Dugin sí que perteneció, su propia primera esposa nos lo dice, y con el seudónimo de Hans Sievers perteneció a este grupo, en principio satánico, y que se dedicaba al estudio de Crowley. Forma el grupo Pamiat, que es una reedición de las Centurias Negras, una reedición de las Centurias Negras. Es decir, ese grupo de zaristas de extrema derecha y que luego, junto a Schopenhauer-Richter, financiados por la esposa del candidato legitimista a suceder a Nicolás II, asesinado por Lenin, el candidato legitimista Cirilo Romanov, su esposa, que era una Windsor y una Romanov también, financió a los nazis y a estos zaristas de las Centurias Negras, y ese movimiento de Centurias Negras se refunda en Rusia a través de Dugin. Estas serían las consideraciones sobre la ubicación geopolítica del personaje. Pero dentro de estas consideraciones sobre su ubicación geopolítica, vamos a hablar ya de relaciones internacionales. Hemos mencionado con este personaje turco, pero en el mundo occidental tiene una relación con principalmente la nueva derecha francesa y la derecha alternativa estadounidense. En primer lugar, con Alain de Benoist, que escribió el famoso libro Desde la derecha, o Visto a derechas, la traducción, acuña, no él, pero eh, se lo adjudicaron, digamos, el término nueva derecha y la plataforma Grese, intelectual de estas ideologías identitarias. Primero se hacían, es curioso, esto daría para otro tema, primero se hacían llamar diferencialistas al principio, luego pasaron a decirse identitarios. El libro Contra el liberalismo, de Alain de Benoist,
es la base a partir de la cual, lo reconoce el propio Dugin en su libro La Cuarta Teoría Política, escribe este libro concreto. De hecho, es como una continuación más profunda del libro Contra el liberalismo de Alain de Benoit. El movimiento Nueva Derecha de Benoit es es una respuesta y una curiosa inversión del 68 francés, movimiento posmoderno y paradigmático de la izquierda posmoderna, pero viene a ser la nueva derecha una respuesta que podríamos decir un 68 de derechas, un 68 de derechas, un 68 que toma toda la forma filosófica, estilo, método, esencia metafísica en realidad de este movimiento, pero lo orienta a la derecha, que para estos autores básicamente significa lo identitario y un retorno a lo no cientificista, es decir, lo pagano. Otro de los autores franceses con los que tiene íntima relación Dugin es Christian Bouchet, también miembro de Grese y del partido de Le Pen, del Frente Nacional en su momento, que era hijo también de militares, igual que Dugin. Hijo de militares igual que Dugin. El otro grupo que citábamos, la derecha alternativa, alt-right, creada y acuñado el término por Spencer. Este Spencer, íntimo de Dugin también, entre otras cosas, a través de su ex esposa, que era Nina Kouprianova. Nina Kouprianova se autocalifica a sí misma de troll del Kremlin, ella misma lo dice, y Kuprianova es la traductora oficial de Dugin, ha traducido, entre otros, su último libro, el último libro de Dugin, que es Heidegger, la filosofía de un nuevo comienzo. Lo ha traducido al inglés. Era la esposa de Spencer, en el momento que él crea la alt-right, acuña este término, juego de palabras, derecha alternativa, pero jugando con estos conceptos del teclado de los laptops, de los portátiles, la alt-right, para significar esta nueva derecha también, porque esa inspiración de la nueva derecha francesa, una derecha que utiliza el algoritmo, que utiliza toda la metódica tecnológica postmoderna, etcétera. También ha trabado, ha tejido contactos, Dugin, pues con Bannon, con el que se reunió en Roma, con Duke, el ex jefe del Ku Klux Klan, y con Vox, por cierto, con los que se reunió en Madrid. Por cierto que la traducción que manejamos de la Cuarta Teoría Política es la de Editorial Nueva República, que dirigía Llopart, que fue también el líder del MSR, un partido inspirado en estos movimientos que estamos nombrando, sobre todo de la nueva derecha. Nina Kuprianova, decíamos, esposa de Spencer, y Spencer era el discípulo de Paul Gottfried. ¿Quién era Paul Gottfried? Pues una figura muy parecida a Alain de Benoit, en el sentido de que Paul Gottfried, que por cierto hace el prólogo del libro, la edición inglesa traducida por Kuprianova, de Heidegger, un nuevo comienzo de Dugin, filosofía de un nuevo comienzo, Paul Gottfried reconoce inspirarse en Marcuse, así como Alain de Benoit se inspiraba en el 68 francés para hacer un 68 de derechas. Paul Gottfried, Marcuse se afincó en Estados Unidos, fue uno de los dirigentes de la anterior CIA, la OST, para el proceso de desnazificación. Y Marcuse era el espíritu de, aunque no se leyó en el momento del 68 francés, pero sí que lo leyeron después, los que participaron ahí, y era el emblema, el símbolo de todo ese movimiento, sobre todo su libro Eros y Civilización, ¿no? Donde, por cierto, está esta temática del matriarcado. Marcuse tuvo mucha influencia en Estados Unidos, el movimiento hippie, toda esta historia, los movimientos de derechos civiles que amanecían en Estados Unidos y luego posteriormente la izquierda llamada woke. Y Paul Gottfried dice pues que yo voy a hacer como Marcuse, pero en favor del identitarismo del varón blanco y toda esa historia, ¿no? Es decir, un Marcuse de derechas, que por cierto es como Giorgio Almirante, el jefe del partido, sucesor oficial, homologado oficial del fascismo italiano, la Destra Nazionale, derecha nacional, MSI, que él rebautiza como derecha nacional, Destra Nazionale. Giorgio Almirante dijo de Ébola, es nuestro Marcuse de derechas. Pues básicamente a sí mismo se autocalifica Paul Gottfried
como un Marcuse de derechas, la misma estrategia que Alain de Benoit. Veremos que toda esta derechización de la izquierda postmoderna, tanto por parte de Alain de Benoit como de Paul Goffred y a través de él su discípulo Spencer, que lo reconoce este legado así también, no es una mera estrategia táctica eh, o un fascismo 2.0 en el sentido de engañar a los trabajadores, es mucho más profundo que eso. Es que esencialmente comparte con esta izquierda postmoderna, se verá, lo veremos en la obra de la cuarta teoría política, su base metafísica, que se encuentra, por ejemplo, en Deleuze, que es esta base postmoderna relativista, la negación de una universalidad, de un centro, y su apuesta por lo que Deleuze llamaría la diseminación de los logoi, de las verdades, porque no hay verdad universal objetiva. Pero ya iremos profundizando en todo esto. Estamos ahora en esta introducción. Pero sobre estos personajes que hemos nombrado, para hacernos una idea cabal de quién estamos hablando, en concreto de esta nueva derecha francesa, si vamos a la web de estos investigadores disidentes alternativos, soebat.com, SHOEBAT.com, que invitamos a todo el mundo que la consulte, es muy interesante. Si lo que hay aquí es falso, nos lavamos las manos porque es lo que dice esta web, damos la fuente y que cada uno lo verifique. Esta web de estos investigadores, a propósito del escándalo Maznev, que era un judío ruso, judío de origen, decimos, ¿no? Esto es importante remarcarlo, ¿no? Porque la mayoría de estas élites que pueden tener ese origen, pero efectivamente no van a sinagogas, no van a, que se sepa, ni practican el judaísmo, ni el ortodoxo, ni el ultraortodoxo, mucho menos. Pero sí que lo son culturalmente y hacen piña en torno a ello, pero de judíos pues tienen básicamente lo mismo que cualquiera de ustedes, prácticamente nada, o nada. Incluso tienen una enemiga, muchos de ellos, al judaísmo religioso. Pues bien, este personaje, Maznev, era pederasta, homosexual, sodomita, estuvo envuelto en unos escándalos, hablaba de sus relaciones con niños filipinos. Bueno, era bastante bárbaro. La izquierda postmoderna hizo un manifiesto, entre otros firmaban Deleuze, Foucault, Sartre, la esposa esa de la creadora de ideología de género, Simone de Beauvoir, y muchos otros personajes, un manifiesto en apoyo de Maznev, que el manifiesto se titulaba Eliminar la edad de consentimiento. Pocas palabras, que invitaban a las autoridades francesas a que se pudiera tener sexo con niños y niñas de cualquier edad, o sea, de 18 hasta 0. Eso es lo que planteaba este manifiesto. Y esto fue apoyado por el mainstream francés, toda la inteligencia, la alta cultura francesa del momento, del 68%, todos estos personajes del 68 firmaron ahí al menos sus luminarias. Y es curioso y esto se hizo a propósito En defensa de Maznev. O sea, este manifiesto aparece como una respuesta a las críticas por parte de la derecha, curiosamente, a Maznev. Pero ¿por qué decimos curiosamente por parte de la derecha? Y ellos, los del 68 de izquierda, salen en su defensa. Porque como el propio Maznev dijo, y nos lo recuerda en esta web, shoebat.com, es curioso que la derecha le atacara cuando sus mayores adherentes, lo dice Maznev, de su modus vivendi, vamos a llamarlo así, eran los derechistas. En concreto, la ultraderecha de todo este mundo paganizante, neonazi, neofascista. Vamos a hablar de ello, que es el mundo con ese que se conecta Dugin. La extrema derecha francesa del momento también salió en tromba a defender a este siniestro Maznev. Alain de Benoit. En su artículo, es decir, el prácticamente alter ego de Dugin, o sea, eh, al que Dugin continúa con su libro La cuarta teoría política, continuación de contraliberalismo, y con el que tiene una afinidad tan estrecha. Alain de Benoit, el creador de la nueva derecha, aunque no creara la nomenclatura, escribe el artículo El Arcángel Gabriel, que es
una defensa de Maznev y una defensa, a propósito, de la pederastia, de la sodomía, hace como la gracieta para él, de que eso es mejor, viene a decir, decimos así a vuela pluma, que esto es mejor para él que sentarse en un sofá a ver fútbol, que hacer ese tipo de cosas que hacía Maznev es mejor que sentarse en un sofá a ver fútbol, y así le quita hierro y le echa un capote a Ley de Benoit a Maznev, es decir, una defensa y encima con sorna. Pero Christian Bouchet, que es el otro ultra que habíamos mencionado antes, hijo de militar, Christian Bouchet, hablaremos luego también cuando hablemos de la ubicación metapolítica de Dugin, en la revista de Christian Bouchet, también miembro de la Nueva Derecha y del movimiento Grese y del partido Le Pen, Frente Nacional, que se hacía pasar, él, aunque hizo una tesis doctoral sobre Crowley, del que también hemos visto la querencia Dugin sobre Crowley, Bouchet en su revista La lucha del pueblo se hacía pasar por católico, Bouchet, a pesar de todo, pero era eboliano, católico y simpatizante de Crowley. En su revista La lucha del pueblo dice Bouchet, a propósito del escándalo Maznev, que también salió a defenderle, abrimos comillas, dice Bouchet, ¿cómo se atreven a juzgar al abanderado de los disidentes de la civilización occidental? Cerramos comillas. Es decir, para Bouchet, Maznev es el abanderado, el símbolo de los disidentes de la civilización occidental, es decir, de ellos, de la extrema derecha, de esta extrema derecha paganizante, eboliana, ocultista, neonazi, neofascista, de todo este movimiento, de la nueva derecha y todo esto, ¿no? Pero claro, dirían algunos que puede ser que Alain de Benoit y Christian Bouchet, como en su momento lo fueron Rom en las SA o Torrán, pues un caso aislado dentro del fascismo, ¿no? Remitimos al artículo La esvástica rosa para que vean hasta qué punto no es tan aislado como parece, sino como intuyó y escribió en Psicología Masas del Fascismo, unos constituyentes del fascismo. Este homoerotismo, vamos a llamarlo así, y este masculinismo que renace, por cierto, en la alt-right, en la derecha alternativa, renace esta idea del masculinismo. Hay uno de los miembros de la RAI escribió un libro defendiendo esto, y el movimiento INCE también, que lo llamaba La vida de los hombres, creo que era el título del libro. La vida de los hombres defendiendo este masculinismo claramente homoerótico o ya más allá de homoerótico. Michel Cainet, miembro de la nueva derecha, también era nazi, era pederasta y era sodomita. Que nadie se confunda aquí, que esto no es igual que cuando decíamos que Maznev es de origen judío, esto no supone ningún ataque aquí, en este momento, a los judíos, puesto que no tiene pinta de que lo practicara ni que fuera sinagogas, más viendo la historia del personaje. Del mismo modo, cuando decimos, hablamos de esta conexión entre extrema derecha y sodomitas, pues aquí no estamos, nosotros, evidentemente, cuando exponemos esta conexión, hemos visto la esposa de Dugin, Eugenia Debrenskaya, ¿no? Que es activista LGTB, lesbiana, partidaria de los, entre comillas, derechos LGTB en Rusia contra Putin, precisamente. Y al principio Dugin estaba contra Putin. Estaba contra Putin al principio, ¿eh? Eso hay que decirlo. Y el partido de Limonov, que forma Dugin y Limonov, era antiputinista también. Participaba en manifestaciones contra Putin, pero extrañamente Putin lo toleraba, aunque durante un tiempo castigó a Limonov, y se exilió, pero como nos muestra la película y la novela de Carrer, parece que llega a una componente con los servicios secretos rusos, y parece el caso también de Dugin, para trabajar por el Deep State. Pero ya ahondaremos en todas estas cuestiones. Yo escribió el libro Dugin, Putin contra Putin. Putin contra Putin. Decíamos que todas estas menciones a este relativismo moral, libertinaje sexual, que se encontrará también en la cuarta teoría política, y esto, para sorpresa de los que solo conocen a Dugin de oídas, para sorpresa de los que solo conocen a Dugin de oídas, como muchos fachas y conservadores que pululan por España y por Iberoamérica,
Dugin no es un conservador moral. Dugin no es un defensor del conservadurismo moral, si se le quiere llamar así. Al contrario. Y por lo que hemos dicho de su esposa, de los lobbies LGTB y también de la secta satánica a la que pertenecía, y esta relación, o lo que dice, defendiendo la ideología de género, la cuarta teoría política, que lo veremos, y esta relación con la nueva derecha francesa, que es también muy liberal en ese sentido moral, a pesar de que ellos se declaran antiliberales, pero muy liberales en materia moral, hasta el punto de hacer alegatos en defensa del sodomita pederasta Maznev. Y esto lo decimos para ubicar a Dugin, que no se confundan, no es un conservador moral. Quizá esa expresión de conservadurismo moral un poco equívoca, ¿no? Pero no es lo que se entiende por eso. Michel Cainet, decíamos, este nazi pederasta, era también miembro de la nueva derecha. O sea que no era un caso aislado estas defensas de Buchet o Alain de Benoit. Pero es que Guillaume Faye, otro de los famosos miembros de la nueva derecha y más citados en los círculos identitarios, de lo que en España se llama el mundillo, el área, los movimientos nacional revolucionarios. Por cierto, Buchet es, si no me equivoco, uno de los creadores de la palabra nacional revolucionario, o al menos los que más la popularizan. Pues bien, Falle, Guillaume Falle, escribe un artículo también defendiendo a los gays, diciendo que van a aportar un futuro, tienen mucho que decir para el futuro occidente. O sea, en la misma línea que sus colegas de Cresse y de la nueva derecha, Alain de Benoit y Christian Buchet o Michel Cainet. Es el que populariza el concepto de arqueofuturismo, una reedición a su manera de la revolución conservadora. Thiriart, el creador del concepto de Europa-Nación y otros de los más citados por estos grupos nacional revolucionarios, identitarios que se llaman ahora, que pululan por Europa y que están en auge, pues utilizó el eslogan de Dublín a Vladivostok, que esto nos servirá para enlazar con el siguiente subtema dentro de esta introducción al personaje de Dugin, la ubicación metapolítica. De Dublín a Vladivostok, de Europa Nación, la idea de Fayet, que mete ahí a Rusia. Veremos qué sentido tiene esto más profundo en lo metapolítico. Pues Dugin elogia este lema y elogia a Thiriart. Renaud Camus, que es el teórico que acuña, hemos visto la acuñación del término nacional revolucionario, Europa-nación, y ahora otro concepto de estos que se sacan de la chistera, identitario, que lo acuña básicamente Alain de Benoit. El otro concepto es el gran reemplazo. El gran reemplazo lo acuña Renaud Camus en su libro, si no me equivoco, el cementerio de los santos o algo así, o el campamento de los santos, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pues en este libro pues acuña el concepto de el gran reemplazo. Este personaje, Renato Camus, también era homosexual, también. Es decir, este es el mundo de la nueva derecha. Este mundo identitario que hay en España y Iberoamérica y en Europa en general, que cita siempre a estos autores, digamos, desde la web El Manifiesto, que es sucursal de todo este movimiento francés, o hasta la Gaceta vinculada a Vox, el Toro TV, que dirige Esparza y que fue director de Red Vértice y que ha traducido al propio Alain de Benoit, ha traducido, entre otras, su obra Comunismo y Nazismo, donde es un blanqueo del nazismo para decir no era tan malo como el comunismo, básicamente, hacer el meme. Todo este movimiento, pues en todo el área identitaria, nacional revolucionaria, habíamos citado al MSR, con todos los grupos identitarios de Democracia Nacional y los que hay ahora, Núcleo Nacional, etcétera, 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 tienen y Estados Unidos lo mismo, hemos visto la alt-right, tienen por base todos estos grupos neofascistas, Tierra y Pueblo, etcétera, etcétera, tienen por base intelectual básicamente a estos autores, aparte de los nazis y fascistas históricos, pero o Ébola, que no, etcétera,
tienen por... Guénon no era fascista propiamente, Évola más o menos tampoco, aunque escribió Guénon en la revista Régimen Fascista, revista oficial del fascismo italiano. Évola se calificó a sí mismo como superfascista, o sea, más allá del fascismo, pero no un antifascista precisamente. Todos estos autores son están en los mentideros de la extrema derecha nacional y europea. Alain de Benoit, Christian Bouchet, Faye, el teórico del arqueofuturismo, y toda su lenguaje y su nomenclatura orwelliana, gran reemplazo, nacional revolucionario, Europa Nación. Si ven las webs, los tweets y todos los tabloides digitales ultraderechistas y neofascistas, verán que utilizan toda esta jerga acuñada en ese mundo, en ese mundo. Y ese mundo hemos visto lo que es. Tesis doctoral sobre Crowley, que hace Christian Bouchet, paganismo y libertinaje moral. Hay que ubicarlo. La última de las vínculos internacionales, antes de pasar a la ubicación metapolítica de Dugin, es el que habíamos citado, que es Perinzek, un kemalista, es decir, simpatizante del Ataturk, que era un islamófobo, laico, nacionalista panturiano, liberal precisamente, aunque vaya de antiliberal Dugin, pero reivindica, él mismo lo ha reivindicado, a quemar a Ataturk y ha elogiado el kemalismo de esta organización, Ergenekon, que está vinculada al partido Eurasia y al proyecto Eurasia de Dugin. Dio este partido al mismo tiempo que dirigía el grupo Ergenekon, dirigía el Partido de los Trabajadores Turcos, era maoísta, este personaje, maoísta y kemalista, Doğu Perinçek, y luego le dio un giro a favor de Erdogan y le cambió el nombre al partido por Partido Patriótico. De él hemos dicho que ha dicho Dugin que representa a al Deep State turco, igual que él representa al Deep State ruso. Luego sería cuestión de pasar en el siguiente vídeo a la ubicación metapolítica de Dugin.